perdón, de las arritmias ventriculares, ¿sí? Así que vamos a comenzar con arritmia, ¿no? El término arritmia cardíaca implica no solo una alteración en el ritmo, sino que también cualquier cambio en el lugar de la iniciación del estímulo eléctrico o la secuencia de actividad eléctrica del corazón que sea algo que sea parte de lo normal, ¿sí? Partiendo de eso, las arritmias, digamos que, por ejemplo, los bloqueos auriculoventriculares se consideran como arritmias, ¿no? En este caso hay una secuencia de activación que no está bien, bloqueo AB de primero, segundo y tercer grado, ¿no? O bloqueo AB completo, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay un cambio en el lugar de la iniciación, estamos hablando que normalmente el estímulo eléctrico se inicia en el nódulo sinusal. Si el estímulo nace en otro lado, ¿no? Hablamos de que hay una extrasístole, por ejemplo, o algún otro tipo de arritmia que tenga un foco que sea el origen de un estímulo ectópico. ¿Por qué debemos tratar las arritmias? Bueno, fundamentalmente, lo que hay que tener en cuenta es que hay que buscar la trascendencia clínica de las arritmias al momento de definir una conducta terapéutica, ¿no? Trascendencia y ver la repercusión hemodinámica fundamentalmente. Y la repercusión hemodinámica es lo que a mí me va a definir digamos, la emergencia o la rapidez con la que tenga que actuar, ¿no? La trascendencia clínica está dada por la repercusión hemodinámica. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo tener 150 o 170 de frecuencia cardíaca con un edema agudo de pulmón que tener 170 de frecuencia cardíaca bien tolerada desde el punto de vista hemodinámico. Y seguramente ustedes van a preguntar, ¿por qué alguien con 170 o 180 de frecuencia cardíaca tiene un edema agudo de pulmón o tiene un shock cardiogénico por taquiarritmia y el otro tiene 170 o 180 de frecuencia cardíaca y no tiene un edema agudo de pulmón o un shock cardiogénico por taquiarritmia? Y fundamentalmente porque los corazones no son iguales, los miocardios no son iguales, entonces uno tolera esa frecuencia y el otro no tolera esa frecuencia. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, la repercusión hemodinámica que tienen. Si tiene repercusión hemodinámica, cualquier arritmia con inestabilidad hemodinámica tiene que cardiovertirse, tiene que bajarse la frecuencia ya porque es una emergencia. ¿Sí? Es una emergencia médica, ¿no? A su vez, tenemos que tener en cuenta que algunas arritmias pueden conducir a arritmias más graves. Por ejemplo, o a muerte súbita, como por ejemplo, en el contexto clínico de un síndrome coronario agudo o un evento isquémico agudo, la frecuencia cardíaca por arriba de 100 es mala. Y usted me va a decir, pero doctor, si usted me dice que hasta 100, 120, hasta 170 es bien tolerada, claro, bien tolerada en determinados contextos. En el contexto de un síndrome isquémico miocárdico agudo, el aumento de la frecuencia cardíaca hace que el consumo de oxígeno miocárdico aumente en un corazón que no tiene posibilidad de recibir buen flujo de sangre a través de la coronaria. Entonces, puede generarse un sustrato arrítmico y desencadenar una arritmia peor. Entonces, una taquicardia sinusal en ese contexto se debe tratar. Fíjense ustedes cómo nosotros ponemos, digamos, ¿qué se hace con una taquicardia sinusal? Y con una taquicardia sinusal en líneas generales es una respuesta fisiológica a un estado fisiológico del organismo. Una persona que tiene 38,5 grados de temperatura y va a tener 100 de frecuencia cardíaca, tranquilamente, ¿no? Si está en el contexto de un evento coronario, tenemos que bajar y la temperatura y la frecuencia cardíaca. Y si no, tenemos que esperar a que pase bajando la temperatura.
Es decir, a su vez puede conducir a arritmias más graves y a muerte súbita. Con frecuencia provocan agravación o descompensación de cardiopatías preexistentes. Bueno, los mecanismos por los cuales hay repercusión hemodinámica de las arritmias, bueno, alteración de la frecuencia ventricular, bueno, con ritmo por debajo de 40 o por arriba de 180, bueno, pueden aparecer dichas repercusiones. También la pérdida de la sístole auricular sincronizada. También otro de los mecanismos, bueno, los diferentes grados de asincronismo de la contracción ventricular, cuando hay trastorno, bloqueo de ramas fundamentalmente, ¿no? El estado previo de los mecanismos de control vasomotores, por ejemplo, no hay mecanismo de vasoconstricción para mantener un flujo sanguíneo cerebral adecuado, entonces disminuye el flujo sanguíneo cerebral. La duración de la arritmia también es un elemento que puede agravar o producir cardiopatía. También puede producir alteración del flujo sanguíneo a diferentes órganos, por ejemplo, los famosos órganos blancos del volumen cardíaco del flujo sanguíneo sería cerebro, flujo coronario, flujo renal. Esto son todos elementos fisiológicos que ustedes deberían conocer, que a veces le preguntan. ¿Y en qué pacientes debemos tratar las arritmias en general? Bueno, aquellos que tienen, que ese estado cardiológico pueda empeorar otro sistema orgánico o pueda empeorar el corazón. Como por ejemplo, fíjense ustedes, los pacientes de mucha edad, los ancianos, con frecuencia cardíaca elevada, debemos bajar la frecuencia cardíaca. En los pacientes que tengan alguna enfermedad pulmonar crónica, ¿no? En el cual ya de por sí tienen hipoxemia crónica, encima no tenemos un buen miocardio, y por si eso no fuera poco, aumentamos el consumo de oxígeno en el miocardio. Los que tienen afectación coronaria, las miocardiopatías, los que tienen hipertiroidismo, ¿no? Esto es una lista larga, dentro de los cuales ustedes, después de ir viendo cada una de las arritmias y qué es lo que con qué puede complicarse cada arritmia, se van a ir dando cuenta, ¿sí? Que la lista esta de las cuales tenemos que tratar las arritmias va a ir saliendo solita. Por lo tanto, no deberían aprenderse de memoria, pero sí tener en cuenta que hay algunas enfermedades dentro de las cuales la arritmia debe ser tratada o debe pensarse firmemente en un tratamiento. ¿Cómo se presentan desde el punto de vista clínico las arritmias? Fíjense ustedes, pueden ser asintomáticas hasta la muerte. Tenemos como manifestación clínica inicial de una arritmia. Acuérdense ustedes que existe un cuadro que se llama, muerte súbita. Asintomático, si nosotros nos hacemos un Holter o un estudio electrocardiográfico de 24 horas para monitoreo del ritmo, vamos a ver que hay extrasístoles ventriculares monomórficas, tal vez algunos tenemos duplas o hasta TB sostenida en corazones sanos, y no nos damos cuenta, salvo en algunas circunstancias, extrasístoles supraventriculares, a veces taquicardia sinusal, se nos acelera el corazón y no nos damos cuenta, es decir, puede ser asintomático. ¿Qué otra manifestación clínica le parece a usted que puede tener desde lo asintomático hasta la muerte súbita? ¿Qué otra manifestación clínica les parece a ustedes que pueden tener una arritmia? Hipotensión. Palpitaciones. Una palpitación, exactamente. Es decir, lo primero que viene alguien al consultorio y le dice, doctor, tengo taquicardia. Le tomamos el pulso, tiene 60 por minuto, 65. Y ahora tengo taquicardia. No, lo que siente es palpitación, es decir, la sensación consciente del latido cardíaco es una palpitación. Las personas lo llaman taquicardia, no sé por qué. ¿Qué está haciendo Henry? ¿Qué está haciendo Henry? Ahí cerró las cámaras, Henry. Bueno, es decir, la palpitación. ¿Qué otra manifestación más puede ser? Hipotensión arterial. Puede ser palpitaciones, puede ser síncope como manifestación clínica, ¿no? Mareos, palpitaciones, mareos, síncope, ¿no? ¿Qué otra más? Disnea. Disnea, profe.
Dolor. disnea, dolor torácico, ¿sí? Y después, por supuesto, que otro síndrome puede desencadenar, los otros días dijimos, el shock cardiogénico por taquiarritmia, es uno de ellos, el edema agudo de pulmón, es decir, puede descompensar desde el punto de vista hemodinámico, ¿no? El edema agudo de pulmón y el shock cardiogénico como manifestación y la mismísima muerte. Acuérdense ustedes que la muerte súbita está ligada a dos arritmias fundamentales que acompañan en líneas generales o suelen ir como fenómenos de complicación a los eventos isquémicos, ¿no? Hacen taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y asistolia, ¿no? En el contexto de un Profe, evento isquémico. ¿Sí? en el caso de la muerte súbita, si sucede en un hospital, ¿es posible resucitar a la persona con la maniobra de RCP? ¿O directamente está quieto el corazón y está muerto directamente la persona? No entendí la pregunta. Si cuando la persona tiene una muerte súbita, o sea, un paro cardíaco en el hospital, por ejemplo, en vez de que suceda en su casa, ¿ahí nosotros tendríamos la forma de resucitar a la persona o está muerto directamente? ¿Alguien tiene alguna respuesta para Tiago? ¿Se practica RCP? ¿Y si ocurre en la casa o en la calle? ¿La RCP también? Sí, sí. Digamos. Ahora, cuando está en un hospital, la muerte se llama inesperada, no es súbita, ¿no? Digamos, desde el punto de vista del diagnóstico, se llama muerte inesperada. Pero, cuando las personas están en el hospital, a veces, ¿sí? Expresamente, el paciente, bueno, en este caso sería que se murió, deja escrito o expresa su voluntad de no querer ser reanimado, por ejemplo. Otras veces que no quiere que se le coloque asistencia respiratoria mecánica, otras veces, digamos, hay una serie de, otras veces forma parte de un evento terminal de las patologías crónicas, por ejemplo, cáncer o patologías, insuficiencia respiratoria, EPOC en estadios finales, insuficiencia cardíaca en estadios finales, ¿no? Entonces, en esos casos, expresamente no se le reanima, pero en cualquier otra circunstancia sí se le reanima. ¿Queda clara la respuesta? Y cuando ocurre en la vía pública o en algún lugar como Eriksen, por ejemplo, que fue en la cancha, ¿no? Se supone que en una cancha de fútbol hace 30 años atrás, alguien que se caía muerto se moría. Y hoy se cae muerto y está vivo, ¿no? Digamos, se cae con una parada y sin embargo está vivo. Es decir, por ahí las circunstancias cambian y lo que sí, justamente ese es uno de los motivos por los cuales existen las famosas leyes del RCP y todo eso que se enseña en reanimación cardiopulmonar básica a la población general desde las escuelas primarias y secundarias, ¿no? Bueno, entonces dijimos que la presentación clínica puede ser desde asintomática hasta la muerte súbita, ¿sí? Y desde el punto de vista de la semiología, nosotros obviamente, independientemente del motivo de consulta, si el motivo de consulta es un síncope, mareo, dolor torácico, falta de aire o palpitaciones, tenemos que estudiarlas, ¿no? Hacer una historia clínica, un interrogatorio adecuado y después un examen físico buscando el sustrato y la causa de las arritmias, ¿no? Los síntomas más frecuentes de consulta eran las palpitaciones, con taquicardia como presión, mareo, estado presincopales, astenia bradisiquia como signo de bajo gasto, síncope, edema agudo de pulmón, bueno, muerte súbita recuperada, dolor torácico, dolor precordial o síntomas de insuficiencia cardíaca. Ya lo habíamos dicho casi todo. Entonces tenemos que hacer una historia clínica completa, dentro de los cuales el interrogatorio, ¿no? Los antecedentes patológicos, edad, sexo, antecedentes ambientales, laborales, familiares, para ir teniendo una idea de, porque no es solo
solo el trastorno del ritmo lo que a mí me interesa, sino que es el corazón en el que, cómo está el corazón en el que asienta ese trastorno del ritmo. Porque de última, nosotros nos miramos más el estado del miocardio que el trastorno del ritmo. Vamos a ir viendo eso más adelante. Bueno, motivo de consulta, ya vimos cuáles pueden ser, y la enfermedad actual, cómo comenzó, ¿no? Las características, cómo evolucionó, si tiene algún otro elemento asociado, junto con el mareo, si tiene algún otro síntoma que le llama la atención dentro de los antecedentes personales, enfermedades previas a la niñez, por ejemplo, fiebre reumática, ¿no? Puede ser hipertensión, diabetes mellitus, lipemia, enfermedades renales, cirugías torácicas, enfermedades pulmonares, y los hábitos higiénico-dietéticos, el tabaco, el consumo de alcohol, drogas, sedentarismo, estrés, etcétera, que pueden llegar a ser un elemento importante para desencadenar la arritmia o para que tenga una cardiopatía, y dentro de lo cual la arritmia forma parte de un síntoma de la cardiopatía. Y, por supuesto, antecedentes familiares. ¿Sí? Por ejemplo, antecedentes familiares de muerte súbita en la familia. ¿Sí? Bueno, la insuficiencia cardíaca, la muerte súbita es clave porque sí, un tío falleció a los 27 años, y mi papá tuvo un episodio parecido, le reanimaron y ahora tiene Entonces, si yo tengo ahora 29 o 30 años y tengo un tío, un abuelo, mi papá, y lo más probable es que me tengan que buscar algo relacionado con muerte súbita familiar, ¿no? Seguramente, y eso se estudia, se diagnostica y se puede prevenir. Bueno, el interrogatorio dirigido fundamentalmente a las palpitaciones, descripción, hay que describir, que nos describan las palpitaciones, localización de las palpitaciones. No es lo mismo tener una palpitación en la región torácica que por ahí, cuando me acuesto haciendo, y por ahí es una insuficiencia aórtica, ¿no? Que cuando el volumen sistólico aumentado hace que se escuche el latido cardíaco inclusive, ¿no? Si es único, si es varios puntos después desaparece, ¿no? Si por ahí, si cada que tomo café o que hago determinada actividad aparece la palpitación, si tiene alguna cronología en particular, todo esto tenemos que ir tratando de recabar en la historia clínica para orientarnos hacia qué tipo de arritmia puede ser, ¿no? Y bueno, fundamentalmente ante pacientes con un trastorno del ritmo cardíaco, tenemos que plantearnos algunos interrogantes que son propios y además nos hacen tomar decisiones terapéuticas, ¿no? En primer lugar, ¿qué peligro vital tiene? ¿Sí? En esto no solo es el trastorno del ritmo en sí, sino que el trastorno del ritmo en una persona que tiene determinadas características. ¿Qué repercusión hemodinámica implica? Es decir, ¿tiene o no tiene repercusión hemodinámica para definir la conducta terapéutica urgente o no? ¿Se puede identificar el mecanismo fisiopatológico desencadenante y tratarlo? Esto es clave, ¿no? Los mecanismos fisiopatológicos de las arritmias son fundamentalmente alteraciones del origen del impulso, serían las extrasístoles, hay que buscar lugares donde nace. Serían lo otro, alteraciones en el automatismo serían. El otro sería, el otro mecanismo es los mecanismos de reentrada, donde hay una vía que se bifurca y tiene se bifurca en dos haces, y después se vuelve a unir y genera como un circuito en algún punto, y dentro de los cuales una de los haces tiene una velocidad mayor de conducción que la del otro lado, entonces se bloquean cuando quiere pasar al otro lado, pero a veces un extraestímulo hace que vaya por la vía más corta, más lenta, digamos, y comience a formarse lo que se llama el circuito de reentrada, que sería el otro mecanismo. El otro mecanismo sería, bueno, el trastorno de conducción auriculoventricular. El otro mecanismo sería actividad desencadenada o con potenciales tardíos. En ese caso, generalmente está relacionado con prolongación del intervalo QT, ¿no? Mecanismo fisiopatológico desencadenante y tratable, ¿no? Bueno, después, si es necesario tomar medidas terapéuticas,
farmacológica o eléctrica inmediata. Esto está directamente relacionado con la repercusión hemodinámica. Es decir, si tengo una taquiarritmia con un edema agudo de pulmón o con un shock cardiogénico, ya tengo que tomar una medida eléctrica, cardioversión eléctrica, porque eso es lo único que me puede llegar a salvar la vida. Lo mismo que en la fibrilación ventricular en los pacientes que están en paro cardíaco. La desfibrilación precoz es lo que fundamentalmente está relacionado con la sobrevida. Bueno, ¿y qué efectos secundarios pueden aparecer debido al tratamiento? Una vez que definimos el tratamiento, sobre todo con las drogas antiarrítmicas, las drogas antiarrítmicas son antiarrítmicas, pero tienen un efecto proarrítmico. En general, todas tienen un efecto proarrítmico. ¿Sí? Por ejemplo, el antiarrítmico ideal en un paciente con cardiopatía isquémica y en líneas generales son los betabloqueantes, ¿no? Que van a disminuir todo lo que tenga que ver con incidencia de alguna arritmia severa en el paciente con cardiopatía isquémica. Pero, fíjense ustedes, nos pasamos en la dosis y produce bradicardia extrema, o sea que tiene un efecto proarrítmico también. Y después podemos ir hablando de todo el resto de las drogas antiarrítmicas, ¿no? ¿Qué efectos secundarios puede aparecer debido al tratamiento? ¿Y qué implicancia pronóstica tiene? Bueno, la implicancia pronóstica en todas las arritmias, y más aún en las arritmias ventriculares, está relacionado con el estado del miocardio, ¿sí? Con un miocardio que tiene una buena con la fracción de eyección sería, ¿no? Fracción de eyección disminuida y arritmias ventriculares es serio y el pronóstico es malo, y hay que tratar de evitar que aparezcan las arritmias y tratar de primero de diagnosticar si tienen inducción de arritmia y si el paciente fue reanimado en algún episodio de paro cardíaco, sin duda que tiene indicación de prevención de que vuelva a ocurrir de vuelta. Respecto a la evaluación general de un paciente con arritmia documentada, bueno, la evaluación diagnóstica, esto es lo que tenemos que ver. En primer lugar, tenemos que tener una tira de ritmo en el electrocardiograma. El electrocardiograma es lo que nos va a hacer el diagnóstico de qué tipo de arritmia tiene. Y la tira de ritmo del electrocardiograma debe tener por lo menos 1 minuto como mínimo, ¿sí? 30 segundos, un poquito más, entre 30 segundos y 1 minuto, de una tira de una sola derivación, donde se vean todos los accidentes, ¿sí? Donde se vea bien la onda P, el QRS, la onda T, y sin artefacto de técnica. Entonces, ¿qué es lo que miramos nosotros en esta tira? ¿Tiene onda P o no tiene onda P? ¿Se ven o no se ven la onda P? ¿No? Si tienen más o menos frecuencia que los QRS, tienen más frecuencia que los QRS, estamos hablando de que no hay una relación, puede haber un trastorno de conducción AV, bloqueo de segundo grado o de tercer grado. ¿Está? Los intervalos PR, ¿no? O RP, ¿no? De acuerdo a si la onda P se ve antes del QRS o después del QRS, ¿no? Bueno, después tenemos que ver el ancho del QRS, si es, digamos, la duración del QRS, si es menos de 0,12 segundos o más de 0,12 segundos. Acuérdense ustedes que normalmente el QRS normal mide menos de 0,12 segundos. Si yo tengo una taquicardia o cualquier arritmia con un QRS que mida menos de 0,12 segundos, entonces yo digo, esto es una taquiarritmia con QRS angosto. Y de ahí miro los intervalos RR, ¿no? Los intervalos RR, y digo, tiene RR regular. Taquiarritmia con QRS angosto con RR regular. Esto es una forma rápida de analizar un trazado de ritmo en el electrocardiograma, ¿no? Durante un evento arrítmico. Después la regularidad del QRS, ¿no? Taquiarritmia, un QRS angosto con RR regular. Estos son la taquicardia sinusal, el aleteo auricular con
bloqueo fijo, ¿sí? Y las taquicardias paroxísticas supraventriculares. En líneas generales son bien toleradas desde el punto de vista hemodinámico. Es decir, ya tengo rápidamente, cuando hago ese análisis de la tira electrocardiográfica, yo voy viendo cuál puede ser la arritmia, ¿no? Y obviamente una vez que yo tengo una idea más o menos clara de cuál puede ser la arritmia, rápidamente tengo que ir mirando, ¿no? Dentro del análisis que debo hacer del paciente, cómo debo tratar. Y esta es lo que siempre debo pensar, maniobras vagales. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos maniobras vagales? Estimulamos el vago. El vago es un depresor del automatismo y de la conducción, ¿no? De la conducción del estímulo nervioso. Entonces puede disminuir la frecuencia cardíaca. Algunas veces disminuye nomás, por ejemplo, cuando es un ritmo sinusal, baja la frecuencia cardíaca. Otras veces aumenta el grado de bloqueo B, también baja la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, si tenemos un aleteo con conducción 1-1, le hacemos una maniobra vagal, puede pasar a tener 2-1. Primero no se veía la onda F de aleteo y después se ve, hacemos diagnóstico, ¿sí? Del tipo de qué arritmia estamos teniendo, ¿no? Maniobras vagales. ¿Cuáles son las maniobras vagales? Bueno, ¿cuáles son las maniobras vagales? Masaje del seno carotídeo. Y maniobra de Valsalva. Maniobra de Valsalva, masaje del seno carotídeo. ¿Masaje ocular? ¿Qué? ¿Masajes oculares, doctor? Pero no sé si se realiza más. Masaje ocular. Masaje ocular. Una compresión de los lobos. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones de cada uno de esos? Porque a una persona que tiene... El masaje carotídeo no se tiene que hacer más de 5 A segundos. una persona que tenga glaucoma, yo no le voy a hacer masaje ocular. ¿No? A una persona que tenga un soplo carotidio y tiene una placa ateroma, le hago un masaje carotidio, le rompo la placa y le dejo con una ACV. A una persona que tenga, que tenga incontinencia vesical, le hago hacer una maniobra de Valsalva y se le va a escapar algo, pero bueno, tal vez eso sea lo menos grave que el resto, ¿no? Los prolapsos vesicales que tienen las mujeres dañosas, digamos. Pero bueno, pero de todas formas, siempre antes de hacer una maniobra tenemos que ver cuál es la contraindicación o cuál es el peligro, ¿no? Si maniobra, compresión del seno carotídeo, primero le voy a ocultar las carótidas, tiene soplo carotídeo y ahora no lo voy a hacer. Pregunto si tiene algún problema ocular, glaucoma, no le voy a hacer masaje, ¿no? Y bueno, si tiene por ahí incontinencia vesical o si tiene algún prolapso, por ahí le explicamos que va a tener que colaborar, a lo mejor se le escapa un poquito, pero eso es lo menos serio que le puede pasar, ¿no? Después las drogas, la utilización de drogas, ¿no? Las drogas antiarrítmicas para las emergencias, amiodarona, verapamil, adenosina, betabloqueante, ¿sí? Y obviamente en las emergencias la cardioversión eléctrica, que son en líneas generales, digamos, maniobras vagales, drogas y cardioversión eléctrica como para el manejo del daño. Vamos a comenzar a desarrollar algunas, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Vamos a comenzar hablando de las extrasístoles supraventriculares. Todo lo que nazca por arriba del nódulo auriculoventricular y comience con un foco ectópico va a desencadenar una extrasístole supraventricular, que puede ser sinusal o auricular, ¿no? Entonces, las contracciones auriculares prematuras, nosotros vemos en el trazado electrocardiográfico P, QRS, y después aparece un latido que es anticipado, que está precedido por una onda P que es distinta a la P sinusal. ¿Cómo se llama eso? Una extrasístole auricular o contracción auricular prematura, ¿no? Es un latido anticipado precedido por una onda P que no es igual a la P sinusal. ¿Sí? Esto es una contracción auricular prematura, ¿no? Las causas, liberación de catecolamina, las emociones, ¿sí? El consumo de tabaco, el alcohol, la cafeína, la isquemia miocárdica,
No, estado infeccioso por aumento del metabolismo basal, descarga adrenérgica y pueden aparecer extrasístoles supraventriculares. La hipocalemia, la hipomagnesemia, la hipoxia. Bueno, después todo lo que tenga que ver con miocardiopatía e insuficiencia cardíaca o los ancianos. ¿No? ¿Cuáles son las implicancias clínicas de las extrasístoles supraventriculares? Bueno, puede precipitar una taquicardia paroxística, que es otra arritmia más rápida, o sea, primera implicancia clínica. Puede disparar una arritmia que es un poco más seria en algunas circunstancias. Puede precipitar una taquicardia paroxística supraventricular, o una fibrilación auricular, o un flúter auricular, ¿no? O una fibrilación o un aleteo, y rara vez una taquicardia ventricular. Durante el infarto son en general resultado de la liberación de catecolamina, o por dolor, o por aprehensión, o por comienzo de una falla cardíaca o desbalance eléctrico. Es decir, no pensar que esta arritmia en una persona que está cursando un evento coronario siempre es por la aprehensión o por el dolor, ¿no? Sí, sabemos que puede precipitar o puede ser el comienzo de una disfunción miocárdica, escuchar signos rales, apareció un cuarto ruido que antes no tenía, y lo más probable es que esté comenzando una falla miocárdica. Bueno, si aparecen muchas, pueden deteriorar la hemodinámica durante el estado hemodinámico durante algunas afecciones agudas, y es un hallazgo frecuente y asintomático. Es decir, fíjense ustedes, las extrasístoles auriculares o las contracciones supraventriculares prematuras pueden ser desde asintomáticos hasta disparar otro tipo de arritmia, ¿no? Extrasístole auricular, entonces tenemos, fíjense ustedes, 1, 2, ¿sí? El resto es ritmo sinusal. De las taquicardias supraventriculares. Una tienen, de acuerdo a su origen, si nacen en el nódulo sinusal, con taquicardia sinusal, o arritmia sinusal respiratoria, que es la otra, puede ser esta o esta, cualquiera de las dos. Si nacen en la aurícula, y ustedes me dicen, doctor, pero el nódulo sinusal no está en la aurícula, sí, pero el nódulo sinusal forma parte del sistema de conducción. Lugar especializado o en un lugar no especializado. También puede ser la otra forma, sinusal o auricular. En ese caso tenemos dos tipos de arritmia. Una de ellas es el ritmo auricular caótico o la taquicardia auricular multifocal. En realidad estos tienen dos nombres distintos, pero son más o menos la misma arritmia. Ahora vamos a ir desarrollando. La fibrilación auricular, que es una arritmia sí. Esta es una arritmia distinta, ¿no? La fibrilación auricular, el aleteo auricular, la taquicardia auricular y los ritmos de la unión auriculoventricular, ¿no? La taquicardia típica o lenta rápida o atípica, rápida lenta, que sería al revés. Y los que se generan a través de una vía accesoria, ¿no? La taquicardia por reentrada auriculoventricular ortodrómica y por reentrada antidrómica, digamos. Una es desde adelante por la vía rápida y la otra al revés, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las arritmias sinusales, ¿no? Ritmo sinusal, ritmo originado del nódulo sinusal, ya saben las características de la onda P, que nace en el nódulo sinusal, se conduce por una vía normal, en tiempos normales, sin retardo, ¿no? Y con frecuencia entre 66. Este es el ritmo sinusal normal, ¿no? Las arritmias sinusales son las arritmias originadas en el nódulo sinusal. Esta es una de ellas, la arritmia sinusal respiratoria. Durante la inspiración, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye la frecuencia cardíaca durante la expiración. La arritmia sinusal respiratoria, de hecho, habíamos hablado de que esto forma parte de los trastornos o las variaciones normales del ritmo cardíaco, ¿no? Y después tenemos otra arritmia, que esta sí es la taquicardia sinusal,
La taquicardia sinusal es el resultado de la respuesta a la estimulación simpática o a la depresión de la actividad vagal. Acuérdense ustedes, los vagolíticos, ¿sí? Aumentan la frecuencia cardíaca con mayor, ¿no? Producen mayor automatismo del nódulo sinusal. ¿Cuáles son los hallazgos electrocardiográficos para diagnosticar? Bueno, las ondas P tiene que ser de morfología sinusal, es decir, debe ser por positiva de 1, de 2 y ABF, ¿no? Por supuesto que a mayor frecuencia cardíaca, las ondas P son un poquito más altas porque tienen que ser, transmitirse con una velocidad más rápida, ¿no? La otra característica de la taquicardia sinusal es que la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto en bipedestación y mayor a 90 por minuto en reposo. Es decir, eso por encima de esta frecuencia cardíaca nosotros hablamos de taquicardia sinusal, ¿no? Ascenso y descenso gradual de la frecuencia cardíaca, no es que cambia de golpe, sino que va disminuyendo cuando nosotros vamos iniciando un tratamiento. Hay acortamiento cuando aumenta la frecuencia cardíaca, se acortan los intervalos PR, QT, ¿no? Y todos los intervalos del electrocardiograma, porque tiene que ser, se transmite, dijimos, una de las condiciones que se transmite por las vías normales sin retardo de conducción. Por lo tanto, se acortan los intervalos QT, PR y TP. Fíjense ustedes, la taquicardia sinusal, la onda P, un poquito más acuminada, más alta, parecida, una frecuencia que anda alrededor de... ¿Qué frecuencia cardíaca tiene acá? ¿Quién me dice 110, la frecuencia? 120. 180. 110. ¿Cómo va a ser 110, 120 esto? Fíjense ustedes, miren, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1500 dividido, no es 10, es menos de 10, dividido 1, 2, dividido 8, 1500 de 8, ¿cuánto es? Doctor, debe ser más de 200 187. porque hay una línea que coincide con el R. Mirá, esta línea coincide con la R. De acá hay 5. Y de acá hay 3, 8. 1500 de 8. 187. Esa es la frecuencia, 187. Si la otra onda R, por ejemplo, acá hay una, y la otra cayera acá, es 1500 dividido 10, ¿cuánto es? 150. 150. Y si esta R está de acá y la otra cae de acá, ¿cuánto es? 200. Acá. 300. Eso, ¿se acuerdan? Si de acá a acá es 300, 150, 175 y así van contando. Esa es otra forma, que por ahí es más fácil, ¿no? A mí me gusta siempre dividir 1500 dividido el número de milímetros que hay entre una R y otra. Es fácil, también es fácil, ¿no? Bueno, digo como para ir sacando la frecuencia acá. Otra taquicardia, fíjense ustedes, ¿qué frecuencia tiene acá? Buscamos acá, fíjense ustedes. R y onda R, 9, ¿no? 1500 dividido 9, ¿cuánto me da? Esa es la frecuencia cardíaca. 166. ¿Sí? Bueno, las patologías asociadas a la taquicardia sinusal, bueno, habíamos dicho hace un ratito, el ejercicio, el estrés, la fiebre. Ojo que la taquicardia sinusal, habíamos dicho que uno de los primeros mecanismos de compensación de la insuficiencia cardíaca era la hiperactividad simpática con aumento de la frecuencia cardíaca, o sea que la taquicardia sinusal es un elemento. Es decir, ustedes ven a un paciente que está internado, que de pronto tiene 110, 110 frecuencia cardíaca y no tiene fiebre. ¿Qué otra cosa más en una persona internada puede hacer que la frecuencia cardíaca suba además de la fiebre? ¿Qué le parece a usted? El miedo. ¿Y qué? Las infecciones. Puede ser, no tiene fiebre y vos te deben estar tranquilo, así no está excitado, no tiene miedo, no está
Que le aprieten el suero. No está. Entonces, Que le aprieten el suero o que le pongan hay corticoides. insuficiencia cardíaca. Entonces, lo primero que tenemos que ir a buscar es la causa de esa taquicardia sinusal. A lo mejor vamos y está con 39 grados de temperatura, pero tenemos que buscar fiebre, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, las infecciones, el hipertiroidismo, las anemias, ¿no? Los sangrados. Algunas drogas producen aumento de la frecuencia cardíaca, la dopamina, la adrenalina, el isoproterenol, la metilxantina, la minofilina, consumo de tabaco, alcohol, café, ¿no? Algunos estupefacientes, suspensión brusca de betabloqueantes. Recuérdense que ustedes suspenden un betabloqueante y pueden aparecer síndromes de, ¿cómo se llama? Síndrome de supresión, ¿no? Después tenemos una, se llama taquicardia sinusal inapropiada. En este caso, la frecuencia basal es más alta que la esperable a una determinada situación clínica, ¿no? Aumenta de modo exagerado y más rápido ante esfuerzo y el descenso es más lento. Es decir, la frecuencia cardíaca siempre está alta independientemente de la situación clínica. Y a veces situaciones clínicas que no ameritan tener frecuencia tan alta, frecuencias elevadas, digamos, persisten elevadas. Bueno, eso se suelen ver en mujeres jóvenes, ¿no? Especialmente en aquellas que tienen ciertos estímulos simpáticos, digamos, ¿no? O sí, del sistema nervioso simpático, las mujeres trabajadoras de salud. Bueno, en estos casos lo que hay que hacer diagnóstico diferencial es las taquicardias paroxísticas supraventriculares y con el aleteo auricular. Bueno, esto es una taquiarritmia con QRS angosto, con RR regular, y no se ve, acá por ejemplo puede ser que tenga una onda P, pero no alcanzamos. Esto lo que hace es hace que el corazón aumente el consumo miocárdico de oxígeno y puede empeorar otras ritmos, ¿no? Taquicardia sinusal. Y ahora vamos a ver si vemos otro tipo de taquiarritmia supraventriculares, la sinusal y ahora las no sinusales, que son las auriculares. ¿Está? Acá dijimos que teníamos el ritmo auricular caótico y la taquicardia auricular multifocal. Dos arritmias auriculares. Bueno, hay varios focos auriculares que originan los impulsos, que rigen la contracción auricular y que se activan de modo irregular e independiente. Bueno, con esta primera oración, ¿qué es lo que se imaginan ustedes que se va a ver, que se debería ver en el electrocardiograma? ¿Qué se modificaría en el electrocardiograma? La onda A. Onda No puede P. tener. La onda P no puede tener. Claro, si nace de un lado, va a tener una forma, si nace del otro lado, otra forma, otro lado. Es decir, las ondas P van a ser distintas. Ya, bien, así me gusta. Generalmente se ve un aumento del automatismo o a una actividad gatillada. Los hallazgos, fundamentalmente, son onda P de al menos 3 morfologías, ¿sí? Se cambia la forma, ¿no? 3 morfologías diferentes en una misma derivación, intervalos RR con variaciones mínimas, todas las ondas P son seguidas de un QRS, si no, hablamos de otra cosa. Los intervalos PP y RR son irregulares, y acá sí, fíjense ustedes, si la frecuencia cardíaca es menos de 100, se conoce como ritmo auricular caótico. Y si la frecuencia cardíaca es más de 110 o más de 100, como taquicardia auricular multifocal. Es decir, más de 110, menos de 110, menos de 110, ritmo auricular caótico, más de 110, taquicardia auricular multifocal. El significado es más o menos el mismo. Las patologías asociadas a estas arritmias son las cardiopatías, el infarto fundamentalmente en la etapa aguda, las neumonías, las neumopatías, la embolia del pulmón, el asma grave, el asma agudo grave, las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la sobredosis de teofilina, pueden dar este tipo de arritmias, sobredosis de digoxina, es decir, intoxicación digitálica, la hipocalemia e hipomagnesemia. Fíjense ustedes, estas condiciones pueden dar estos dos ritmos. Algunos llaman a esto ritmo prefibrilatorio, pero en realidad no es un ritmo auricular.
¿no? Ritmo auricular caótico o taquicardia auricular multifocal está relacionado con esto. Y el trazado electrocardiográfico, fíjense ustedes, esta onda P como es, esta onda P es distinta, esta onda P es distinta, esta es distinta, esta es distinta. Fíjense ustedes, tienen más de 3 morfologías de onda P en la misma derivación. ¿Se nota bien? ¿Sí? ¿Este sería el caótico, profe? Y es un Ese ritmo sería... Este es un ritmo auricular caótico. ¿Sí? Y está entre 110 y 120, por ahí, taquicardia auricular multifocal, no hay problema. Porque vos mirás la frecuencia cardíaca de acá y cuánto tiene. De acá son 6, 11 y 5, 16, 18. 3.500 dividido 18 te da 100 y algo. Y acá te da un poquito más. Y parece que hay que sacar el promedio de frecuencia cardíaca y vos, más de 110, taquicardia auricular multifocal, menos de 110, ritmo auricular caótico. Otro, trazado electrocardiográfico, fíjense, esto es una extrasístole, una onda P, otra onda P, otra onda P, otra forma, ¿sí? Esta sí es un ritmo auricular caótico. Bueno, la taquicardia auricular multifocal, ¿cómo se trata? Si es que se debe tratar. Bueno, dijimos que estaba relacionado con los eventos agudos de la enfermedad respiratoria, de POC, insuficiencia respiratoria. Entonces lo que tenemos que hacer, y ya tenemos una idea de cuál es el mecanismo, corregir la hipoxia, la hipercapnia, es decir, la hipoxemia y la hipercapnia, con oxígeno, broncodilatadores, corticoides, compensar si tiene una insuficiencia cardíaca, diurético, vasodilatadores inotrópicos. Fíjense ustedes acá, ¿qué es lo que no estamos haciendo nosotros según la interpretación que muchos tienen de esto? Es tratar la arritmia, estamos tratando el sustrato, las causas, fundamentalmente. Corregir la teofilinemia, ¿no? Obviamente hay que tener cuidado con los betabloqueantes, vigilar el potasio y el magnesio, y en el caso de que tenga alteraciones, corregirlas. ¿Sí? Y en segunda línea, fíjense ustedes, después de corregir todo eso, evaluar el magnesio, el verapamilo y el metoprolol. Ojo con el metoprolol, el verapamilo sí. Ojo con el verapamilo en los pacientes con insuficiencia cardíaca y cuidado con el metoprolol en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma. ¿Sí? Corregir todas las alteraciones del medio interno. Eso es fundamentalmente, y tratar, ¿no?, la hipoxemia y la hipercapnia y la insuficiencia cardíaca. Después de eso, este ritmo solito se cambia las características, ¿no? Magnesio revierte a ritmo sinusal en el 77%, verapamilo en el 44%, bueno, en la insuficiencia cardíaca, agravo, cuidado, por eso le digo, el metoprolol, ¿no? Cuidado con los pacientes asmáticos. Y la amidarona y la flecainida, que estos son un tipo antiarrítmico para los otros tipos de arritmias, vamos a mirar después cuáles son las indicaciones. Tiene prácticamente la utilidad en la taquicardia auricular multifocal o en la, con el ritmo auricular caótico, no tiene utilidad, ¿no? Esta arritmia rara vez se cronifica, revierten el ritmo sinusal, algunos pueden evolucionar a una fibrilación auricular, ¿no?, o a un aleteo, a una FA crónica o un aleteo. ¿Sí? Opcionalmente, en algunas circunstancias, prácticamente esto forma parte, la ablación del nódulo AB forma parte del manejo y del tratamiento no farmacológico de la fibrilación auricular, ¿no? O en algunas circunstancias marcapaso definitivo, pero ya no del ritmo auricular, sino que a lo que deriva el ritmo auricular, que forma parte de la fibrilación auricular en línea general. Bueno, hay una taquicardia auricular que tiene una sola morfología de onda P, que es diferente a la P sinusal, ¿sí? Tiene una sola morfología, pero es diferente a la onda P sinusal, por ejemplo, puede ser negativa en D2, ¿no? Y acá tenemos en los que tienen cardiopatía o los que no tienen cardiopatía. Sin cardiopatía secundaria foco de automatismo, ¿no?, de postpotenciales tardíos, y con cardiopatía,
los que tienen fundamentalmente valvulopatía mitral, ¿no? Taquicardia auricular. La presentación clínica puede ser paroxística, 75%, y puede dar síntomas en algunas circunstancias. Y si tiene valvulopatía mitral, sobre todo estenosis mitral, sin duda que da síntomas, ¿no? Bueno, por supuesto que los síntomas son palpitaciones de inicio brusco, mareo, disnea y dolor torácico, sobre todo cuando hablamos de una persona que tiene una estenosis mitral, ¿no? Puede ser entonces, la taquicardia auricular puede ser paroxística o incesante, ¿no? Incesante, 25% asintomática, evoluciona a la disfunción ventricular y es lo que se llama taquicardiomiopatía. Por eso es que siempre tenemos que tratar de mantener una frecuencia por debajo de 90 y, si es posible, con un ritmo sinusal, porque el hecho de tener una frecuencia cardíaca por arriba de 100 constantemente da lo que se llama taquicardiomiopatía, es decir, produce alteraciones en la contractilidad mental. Bueno, tienen onda P, que fíjense ustedes, son distintas a la onda P sinusal, ¿no? Esto sería una salva de taquicardia auricular. El tratamiento de la taquicardia auricular, reversión al ritmo sinusal, masaje del seno carotidio o adenosina, ¿no? O masaje y adenosina de acuerdo a la respuesta. Bueno, ya saben cuáles son las contraindicaciones del masaje seno carotidio, ¿no? Y ahora vamos a ver después, seguramente al final, o al final de ahora, o al final del viernes, la utilidad de la adenosina, cómo se usa la adenosina, la amiodarona, la flecainida, ¿no? Todos los antiarrítmicos y las indicaciones. Bueno, esto lo que hace es bloqueo temporal del nódulo B, consiguiente, bueno, la respuesta ventricular 2.1 o 3.1 sin modificar la frecuencia de la taquicardia, ¿no? La podemos utilizar propafenona, puede revertir el ritmo sinusal. Prevención de la recaída, tratamiento farmacológico, bueno, antiarrítmico del grupo 1C, propafenona, flecainida o beta bloqueante, ¿sí? Tratando de controlar la frecuencia cardíaca. O si no, en algunas circunstancias, lo que se indica es la ablación por radiofrecuencia, ¿no? Lo que se hace acá es tratar de fulgurar, digamos, el foco ectópico. Miramos, fíjense ustedes, una onda P con otra morfología, digamos, una onda P distinta a la morfología sinusal, ¿no? El de 2 tiene que ser positiva y es negativa. De 1, de 2, otra onda P negativa, de 2, de 3, ¿no? Y en ABR es positiva, fíjense ustedes, a ver acá, 2, 2, 3, ABR es positiva, ¿no? Significa que el estímulo nace casi en la unión aurículo-ventricular, estimula el ventrículo y gira para arriba a su vez y el estímulo se va hacia arriba y en ABR es positivo, ¿no? Hacia arriba y a la derecha, ¿no? Ritmo del seno coronario, ¿se acuerdan ustedes del punto de vista de la anatomía donde estaba el seno coronario? P negativa en D2, D3 y ABF y positiva en ABR. Otra, que ustedes la habíamos visto, bueno, esto, alguna de las causas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y digital, fíjense las ondas P, cómo va cambiando. Entonces hay que corregir, bueno, la digoxinemia, en el caso que forme parte de la intoxicación digitálica, hay que añadir digoxinemia y suspender la digoxina, corregir el potasio, porque la digoxina con la hipocalemia aumenta la toxicidad, entonces corregir el potasio y el magnesio. Bueno, la fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes, prevalencia 0,4%, ¿no? Causa más del 3% de las urgencias generales y más del 10% de los ingresos en el área médica, duplica la mortalidad, ¿no? Y eleva la morbilidad relacionada fundamentalmente con el desarrollo de insuficiencia cardíaca y tromboembolia arterial, es decir,
predispone a eventos embólicos, arteriales fundamentalmente, no son venosos, las trombolias venosas son predispuestas por otro tipo de patología, por ejemplo, trombosis venosa profunda, ¿no? Fíjense ustedes, el riesgo de ACV es 5 veces superior, con una mayor mortalidad y discapacidad residual y recurrencia que los accidentes isquémicos de otras etiologías, ¿no? Accidente cerebrovascular isquémico de otra etiología, ¿no? La fibrilación auricular son las embolias o los ACV isquémicos de origen por arritmia auricular son mucho mayores y tienen mayor mortalidad y discapacidad residual. Eso es porque cuando se desprende un trombo de la orejuela auricular en general son de mayor tamaño e impactan en la arteria que irriga el mayor territorio cerebral en línea general. ¿Está? Bueno, el 10% de los mayores de 65 años la padecen, fíjense ustedes, de los mayores de 65 años el 10% padecen fibrilación auricular. La probabilidad de que terminase y se recupere el ritmo sinusal es mayor cuando más temprana sea la actuación terapéutica. Esto es porque el hecho de no tener una contracción auricular organizada se va produciendo lo que se llama taquicardia o miopatía, ¿no? Por el solo hecho de tener la arritmia va empeorando cada vez más la condición del músculo auricular, ¿sí? Es decir, por eso es que la probabilidad de que termine y se recupere el ritmo sinusal, cuanto más temprano intentemos actuar, mejor, ¿no? Y la mortalidad ajustada a otras variables, ¿no? Es el doble de la población en ritmo sinusal. Es decir, a una persona que tiene una fibrilación auricular tiene una mortalidad más alta, tiene riesgo de tener ACV. Ese ACV va a ser peor todavía que otro origen. ¿Cuáles son los otros orígenes de los ACV? ¿Cuál le parece que pueden ser los otros orígenes de los ACV? Trombosis venosa profunda. Ah, ¿cómo llega al cerebro? Contame al cerebruto. Si vos me contás... Sí, hay una... ¿Aterosclerosis de carótida? Pero ¿por qué yo no les entiendo a ustedes cuando me hablan? Escucho el ruido nomás. Miren, les voy a explicar una cosita. Si vos tenés una vena, ¿sí?, que se trombosa, se va a ir por la vena más hacia arriba, la vena cava inferior, ¿sí? Aurícula. ¿Qué aurícula? ¿Qué aurícula? Derecha. Derecha. El émbolo se va para la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y de ahí se va a las arterias pulmonares. ¿Y ahí qué va a pasar? Va a tener un ACV o una embolia de pulmón. Entonces, Una embolia. entonces la trombosis venosa profunda no es un riesgo, no es otro origen de ACV. Hay una circunstancia en la que la trombosis venosa profunda origina un ACV. Una sola, ¿y cuál es? ¿Comunicación interauricular puede ser? ¿Cuándo? Cuando hay una comunicación interauricular. Puede ser cuando hay una comunicación auricular. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Que se invierta el flujo. Tiene que haber, cuando hay CIA, las personas que tienen trombosis venosa a veces, cuando hacen valsalva, invierten el flujo. Secundariamente ahí aparece lo que se llama accidente cerebrovascular paradójico. Tienen CIA, ¿sí? CIA que a veces no, digamos, el tabique no está totalmente soldado, y cuando hace la valsalva invierte el flujo y pasa al trombito. Esa es la única circunstancia. Bueno, Era una endocarditis, ¿no, doctor? ¿Qué otra endocarditis? ¿Qué otro mecanismo de ACV? ¿Qué otro?
que no sea la arritmia. Bueno, ¿Que haya los una otros son placa de ateromatosis en la carótida? una placa de ateroma o en la aorta o en la carótida. Claro, por eso los ACV son cardioembólico o ateroembólico. Cardioembólico cuando viene del corazón y ateroembólico cuando hay una placa que se rompe. Bueno, seguimos entonces. Desde el punto de vista conceptual o de definición, hay una desorganización total de la actividad eléctrica de la aurícula y pérdida de la función de marcapaso por parte del nódulo sinusal y ausencia de una contracción auricular organizada. Es decir, pérdida de la función de marcapaso, ausencia de contracción auricular organizada, ¿no? Y hay una irregularidad en todo lo que es la contracción auricular. Bueno, coexisten múltiples focos de reentrada que cambian constantemente de dirección y producen una actividad auricular caótica. Bueno, la actividad ventricular es irregular y varía en función de la refractariedad del nódulo AB. Esto es clave, ¿no? Porque esto es lo que va a producir el freno, ¿sí? Cuando es refractario no pasa, cuando es estimulable pasa, ¿no? La FA genera más FA por un fenómeno de remodelamiento eléctrico mediado por incremento del calcio por aumento de la frecuencia cardíaca. Bueno, entonces, para que esta arritmia se perpetúe se necesita una masa auricular crítica. Siempre esto es lo que va a ir ocurriendo cuando hay FA. Si no logramos frenar y revertir el ritmo sinusal. Desde el punto de vista de la etiología, hay unas anormalidades de una FA solitaria, digamos, que son por anormalidad histológica, ¿no? En corazones que parecen que son sanos, ¿no? La hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, las valvulopatías, las miocardiopatías, el cor pulmonar crónico y la embolia de pulmón pueden desencadenar. Acuérdense ustedes que la embolia de pulmón, los hallazgos electrocardiográficos de la embolia de pulmón, los más frecuentes son la taquicardia sinusal, la fibrilación auricular, el bloqueo de rama derecha y el S1QT3. El hipertiroidismo, el Wolff-Parkinson-White, las preexcitaciones, los trastornos hidroelectrolíticos pueden desencadenar la intoxicación digitálica, bueno, y después consumo de alcohol, teofilina y etcétera, desde el punto de vista de la etiología. ¿Cómo se ve en el electrocardiograma una fibrilación auricular? No hay función del nódulo sinusal como marcapaso y no hay contracción auricular organizada. ¿Qué es lo que no va a haber? Onda P. ¿Ustedes están viendo el power? Sí, No hay onda P y son reemplazadas por múltiples oscilaciones, ¿no? Que se llaman ondas F. En realidad lo de la fibrilación auricular es F minúscula. La F mayúscula es del aleteo. Ondas F que oscilan sobre la línea de base a una frecuencia, las ondas F oscilan en la línea de base a una frecuencia de 400 a 600 latidos por minuto. ¿Está? Las F de la fibrilación auricular son más finas que la del flutter, que es la F mayúscula, ¿sí? O el aleteo. Ausencia de onda P. RR irregulares. Intervalos RR irregulares. Irregularidad del ritmo ventricular. Intervalos RR irregulares. ¿No? O sea, porque siempre hay un bloqueo B que es irregular. La morfología del complejo QRS en general, ¿sí? Siempre, ¿no? La morfología del complejo QRS es en general normal, ¿tá? Siempre que la activación ventricular se realice por el tejido específico de conducción. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque a veces la fibrilación auricular se va por una vía anómala, ¿no? Por una vía anómala y preexcita el ventrículo. Entonces, si se va por otro lugar, es como que el QRS se ensancha un poquito.
¿no? Entonces, la morfología del QRS en general es normal. O si hay bloqueo de rama. Si hay bloqueo de rama derecha y hay una fibrilación auricular, ahora te vamos a poner fibrilación auricular con bloqueo de rama derecha. O fibrilación auricular con bloqueo de rama izquierda. O vamos a tener fibrilación auricular en un paciente con preexcitación. En ese caso, los QRS no son normales. En esos tres casos, los QRS no son. ¿A qué le llamamos QRS normal? Y bueno, a lo que tienen QRS angosto, digamos, menos de 0,12 segundos. Puede variar en algunas circunstancias vueltas. ¿Cuáles son las características entonces del electrocardiográfico de una fibrilación auricular? Ausencia de onda P, que son reemplazadas por ondas F minúsculas, que son oscilaciones de la onda de base, que son irregulares, aunque oscila a una frecuencia entre 400 y 600 por minuto. Tiene que el QRS en general es angosto, salvo que exista bloqueo de rama previa o preexcitación, y los intervalos de RR son irregulares. ¿Soy claro hasta acá? Sí, doctor. Bueno, me alegro porque me estoy cansando. Bueno, seguimos. Bueno. Lástima que no se ve bien, pero fíjense ustedes, no se ve onda P y los RR son angostos y son irregulares. ¿No? De 1, fíjense, de 2, de 3. ¿No? Esta es una tira de ritmo, fíjense ustedes. ¿No? Intervalos RR irregulares. Ausencia de onda P, todas las características. Ustedes miran el electrocito, fibrilación auricular. Bueno, de acuerdo a la duración o cuando aparece, la clasificación de la fibrilación auricular es FA reciente, la fibrilación auricular reciente, menos de 30 días, ¿no? Algunos dicen menos de 3 meses, no menos de 30 días, lo que se considera la SAC, crónica, más de 30 días. Y después tenemos, de acuerdo a la respuesta o a la frecuencia ventricular, fibrilación auricular de alta respuesta, ¿no? Más de 100 por minuto, moderada respuesta de 60 a 100 y baja respuesta de menos de 60 por minuto. ¿Sí? La FA puede ser gruesa o fina, de acuerdo a si tiene entre 400, digamos, gruesa es cuando la oscilación es de 400 y fina es cuando es 600. Y bueno, y hay dos otras características, colinérgica y simpática, de acuerdo a qué es lo que predomina, digamos, en la estimulación, en la frecuencia ventricular. De acuerdo a la presentación clínica o la clasificación clínica, las fibrilaciones auriculares pueden ser paroxística, persistente o permanente. Paroxística generalmente es autolimitada, es decir, aparece por algún factor desencadenante, estrés, emoción o algo, ¿sí? Y es autolimitada, ¿no? Con episodios, generalmente autolimitada, con episodios de duración inferior a 7 días. Estas son las que más embolizan en general, porque solita después de estar 7 días sin contraerse bien, adentro de la orejuela la sangre puede quedar estancada, puede trombosarse y cuando comienza la contracción auricular desprenderse el trombo y convertirse en un embolo, ¿no? La FA paroxística. La FA persistente, esta no es autolimitada, duración de más de 7 días, bueno, y en la cual nunca se intentó cardioversión, ¿no? Puede ser revertida al ritmo sinusal. Y después tenemos la fibrilación auricular permanente, ¿no? Es la que la reversión al ritmo sinusal ya no es posible, es decir, o que se intentó y volvió a entrar en fibrilación auricular de vuelta. Y en estos casos acá hay una serie de estudios que se debe hacer para tener una idea de si la cardioversión eléctrica o la cardioversión farmacológica va a ser exitosa y si se va a poder mantener a ritmo sinusal. Objetivos del tratamiento en la fibrilación auricular: control de la respuesta ventricular, alcanzar y mantener una frecuencia cardíaca que asegure el control de los síntomas y permita una correcta tolerancia al ejercicio y evite la aparición de complicaciones a largo plazo. Fíjense ustedes, una serie de condiciones tenemos que buscar como objetivos en el tratamiento de la FA. Alcanzar y mantener una frecuencia cardíaca que asegure el control de los síntomas,
Es decir, entre 60 y 100, los minutos serían, permite una correcta tolerancia al esfuerzo, de acuerdo a la condición cardiológica, obviamente, evite la aparición de complicaciones a largo plazo, es decir, que evite fundamentalmente los eventos embólicos y las embolias cerebrales, mejor dicho, ¿no? Y bueno, y después que disminuyan la aparición de taquicardiomiopatía. Bueno, algunos estudios demuestran que mantener el ritmo sinusal no ha probado beneficio en relación a mantener la FA con control de frecuencia cardíaca y anticoagulado. Es decir, esto me dice a mí que yo debo buscar elementos clínicos para evaluar si debo ponerme como objetivo el ritmo sinusal o el control de la frecuencia cardíaca y anticoagulada. Bueno, restaurar el ritmo sinusal en los pacientes susceptibles en los que resulta seguro su intento. Bueno, el riesgo de embolia arterial es mínimo si la duración de la arritmia es menos de 48 horas. Entonces, una persona que nunca tuvo síntomas, que los síntomas aparecieron hace menos de 48 horas y los síntomas son relacionados con la FA, previamente tiene ritmo sinusal y yo interpreto que la FA, la fibrilación auricular, lleva menos de 48 horas, puedo restaurar el ritmo sinusal. Puedo intentar restaurar el ritmo sinusal, es cardiovertir, ¿no? Realizar lo que se llama cardioversión. Y profilaxis de la enfermedad tromboembólica, arterial, estamos refiriéndonos al accidente cerebrovascular, o la embolia de la arteria renal, o la embolia o el infarto esplénico, ¿no? Prevención primaria, warfarina, disminuye el riesgo de evento embólico. Ahora vamos mirando cómo realizamos esto. Una droga antiarrítmica, el Bernacalán, bueno, una antiarrítmica que actúa preferentemente en la aurícula, retrasa la conducción, frecuencia dependiente y prolonga la refractariedad, ¿no? Actúa sobre la corriente ultra rápida de potasio fundamentalmente, ¿sí? Se administra por vía endovenosa, 3 miligramos kilos en 10 minutos, luego de 15 minutos, si no revierte la arritmia, se administra una nueva dosis de 2 miligramos kilo a pasar en 10 minutos. Bernacalán, entonces, lo que buscamos con esto es cardioversión farmacológica, ¿no? Bueno, los efectos adversos, esta es una droga relativamente nueva, por eso les puse acá, después vamos a hablar de las otras que se usan. Digeusia, estornudo, parestesia, náusea y hipotensión. Bueno, no se debe dar Bernacalán a los pacientes que recibieron otro antiarrítmico de clase 1 o 2 dentro de digamos, después de las 4 horas y antes, y no antes de las 25 horas, ¿no? Y está contraindicado en pacientes con estenosis aórtica severa, por eso hay que ocultarlo si no tienes algún hallazgo electrocardiográfico o clínico de estenosis aórtica, en lo que tiene TA sistólica por debajo de 100, lo que tiene QT prolongado por arriba de 440 milisegundos, es 0,44, ¿no? Lo que tienen, bueno, bradicardia sinusal, bloqueo de segundo o tercer grado, o tercer grado en ausencia de marcapaso. Tenemos una variante de la fibrilación auricular que es la FA con QRS ancho. Acá en este caso tenemos que es una fibrilación auricular que se conduce con un bloqueo de rama o con preexcitación. ¿Se acuerda que habíamos hablado hace un rato que las características del QRS tienen que ser QRS angosto? Cuando tiene un QRS ancho puede ser porque tiene bloqueo de rama o porque está preexcitado, ¿no? Síndrome de Wolff en ausencia, bueno, de taquicardia ventricular. Bueno, ausencia de datos inequívocos del mecanismo de la taquicardia, ¿no? Complejo QRS similar en electrocardiogramas previos registrados en ausencia de taquicardia. No hay disociación auriculoventricular, capturas o fusiones. Estas se deben manejar como si tuvieran un origen ventricular, ¿no? Entonces, nosotros tenemos fibrilación, tenemos una taquiarritmia con QRS ancho, con RR irregular. Si tiene inestabilidad hemodinámica o si tiene, por ejemplo, latido de fusión o si tienen onda P que está disociada, por ejemplo, disociación auriculoventricular, y tiene inestabilidad hemodinámica,
¿Qué significa inestabilidad hemodinámica? O que está en shock cardiogénico hipotenso o que tiene edema agudo de pulmón. O signo de bajo gasto. Cualquiera de esos elementos en un contexto de una taquiarritmia o un QRS ancho tengo que cardiovertir. Tengo que realizar cardioversión. Bueno, también puedo definir o decidir la cardioversión farmacológica o eléctrica, ¿no? Fíjense ustedes, sin anticoagulación en la fibrilación auricular de menos de 48 horas, ¿no? Entonces, si estoy seguro que tiene menos de 48 horas, cardioversión eléctrica o farmacológica. Si dudo, busco en el ecocardiograma en el eco veo, ¿no?, la aurícula izquierda, el diámetro de la aurícula izquierda, ¿no? Si es mayor a 50 milímetros, tiene menores posibilidades de que se cardiovierta y de que mantenga el ritmo sinusal. Pero puede intentarse con aurícula izquierda más chica, por supuesto, si el episodio de inicio es menor al año, ¿no? Si es menor al año, con aurícula chica y 3 semanas de anticoagulación. ¿Qué es lo que buscamos con esas 3 semanas de anticoagulación? Que se disuelva el trombo que está dentro de la aurícula izquierda, si lo tuviera. ¿Está? Entonces, después sí realizar la cardioversión farmacológica o eléctrica. Cuando tiene aurícula izquierda, bueno, dilatada, pero menos de 50 milímetros, con la duración del episodio menor a 3 meses. La posibilidad de que mantenga el ritmo sinusal y que la cardioversión sea exitosa es bastante alta en esta circunstancia. La única circunstancia en la cual es preferible o no cardiovertir, o si cardiovertimos sabemos que puede no ser exitosa, o si es exitosa va a volver a la fibrilación auricular, es cuando la aurícula izquierda tiene más de 50 milímetros. Bueno, la cardioversión eléctrica logra el ritmo sinusal en el 85% de los casos. La primera opción, bueno, es la primera opción en síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca aguda o hipotensión arterial. Esto ya habíamos visto recién. La cardioversión farmacológica podemos utilizar amiodarona, la forma de 5 miligramos kilo, dosis de carga, endovenosa en 20 minutos, y de mantenimiento 10 miligramos kilo a pasar en 24 horas. Es decir, esta es la forma. O si no, podemos utilizar quinidina digital, que es al revés, digital de quinidina, ¿no? La quinidina por vía oral, que también logra una reversión de hasta un 80%, pero la particularidad es que la quinidina también es aritmogénica. Se utiliza, hay que darle digoxina, primero 0,25 miligramos de digoxina, o 0,50 miligramos de digoxina, y después la quinidina se le hace un electrocardiograma y se mide el QT. Y se le da 200 miligramos cada 2 horas, o cada 3 horas de quinidina, hasta que tenga algún síntoma, por ejemplo, diarrea o náusea, o que el QT se prolongue. Cuando comienza a prolongar el QT, en general con 400 miligramos, los primeros 400 miligramos ya revierte, ya revierte el ritmo sinusal con el plan de quinidina digital. La otra droga que se suele utilizar es la propafenona, 600 miligramos, una dosis única, 81% de reversión. La flecainida, y después, bueno, el vernacalán que habíamos dicho recién, ¿no? Para mantener el ritmo sinusal o la frecuencia controlada en pacientes sin cardiopatía, propafenona, sotalol o atenolol, cualquier beta-bloqueante podemos usar en los que no tienen cardiopatía, ¿no? Y los que tienen cardiopatía, amiodarona, sotalol o digoxina. Bueno, el control de la frecuencia en el episodio agudo, digoxina, solo cuando no hay que cardiovertir, no se puede cardiovertir y tenemos que controlar la frecuencia, digoxina, ¿no? En los pacientes que tienen cardiopatía, diltiazem, 20 miligramos por vía endovenosa en 10 minutos, seguido por 25 miligramos, ¿no? En los 10 minutos subsiguientes, y luego infusión de 5 a 15
miligramos por minuto con mantenimiento. El DIL te hacen en los que no tienen cardiopatía. En los que tienen cardiopatía, digoxina, ¿no? Los beta-bloqueantes son útiles en los pacientes con FA del hipertiroidismo. Es decir, cuando hay un paciente con hipertiroidismo y tiene fibrilación auricular, es preferible el control de la frecuencia con beta-bloqueante. Bueno, el tratamiento es con atenolol endovenoso, 5 miligramos por vía endovenosa lenta en 5 minutos. Si la dosis fue bien tolerada, tras 10 minutos se repite la misma dosis, luego se inicia el esquema oral de 50 miligramos cada 12 horas. Esto es en la fibrilación auricular del paciente con hipertiroidismo. El atenolol viene en ampolla de 10 mililitros con 10 miligramos, o sea que se toma la ampollita completa y se le da 5 mililitros, que serían 5 miligramos por, ¿no? En los primeros, en endovenosa lenta, en 5 minutos, y luego, si fue bien tolerada, se repite la dosis. Y un máximo de dosis para controlar la frecuencia en la FA, en el hipertiroidismo, con 10 o 15 miligramos suele ser suficiente. Y a partir de ahí se inicia el esquema de vía oral, 50 miligramos cada 12 horas. Podemos utilizar también metoprolol, 5 miligramos en bolo lento, ¿no? Cada 5 minutos, hasta un total de 15 miligramos. Y después la vía oral, 50 miligramos cada 12 horas. O esmolol, atenolol, metoprolol o esmolol, que estas son las dosis que se utilizan. Bueno, en la FA crónica, la frecuencia cardíaca está adecuadamente controlada cuando se mantiene por debajo de 90 por minuto en reposo, ¿no? Y a menos de 110 durante el ejercicio. Si está por arriba de eso, que habíamos dicho que por arriba de 110 era una FA de alta respuesta, entre 60 y 90 era de respuesta media o adecuado, digamos, y por debajo de baja respuesta. La digoxina no permite controlar la frecuencia cardíaca por aumento del tono adrenérgico, ¿no? Bloqueantes cálcicos y beta-bloqueantes son buenas opciones cuando hay aumento del tono adrenérgico. Tono adrenérgico aumentado, los beta-bloqueantes sería la opción, ¿no? Y amiodarona con dosis baja es un buen recurso en las miocardiopatías dilatadas, es decir, cuando hay miocardiopatía dilatada o insuficiencia cardíaca o fracción de eyección por debajo del 35%, la amiodarona es una de las opciones, ¿no? Bueno, hay tratamientos no farmacológicos para la fibrilación auricular, ¿no? En la ablación, bueno, por catéter se debe evaluar con ecocardiograma transesofágico previo el tamaño de la aurícula izquierda y descartar cardiopatía estructural y excluir con el eco transesofágico la presencia de trombos, cuando se va a realizar otro tipo de tratamiento, ¿no? Tratamiento no farmacológico. Muchas veces, cuando la aurícula izquierda tiene más de 50 milímetros, cuando no hay posibilidades de cardiovertir, es decir, de revertir a ritmo sinusal la fibrilación auricular, y decimos lo único que tenemos que hacer y podemos hacer es control de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Queda con fibrilación auricular y tratamos de que con la amiodarona o con el beta-bloqueante, con el atenolol, el metoprolol, el esmolol o la digoxina, mantener una frecuencia de entre 60 y 70 por minuto y en la actividad física no supere los 110, ¿no? Pero siempre con fibrilación auricular, con RR irregular, tiene la persona un alto riesgo de tener eventos embólicos. Y los eventos embólicos más serios son los accidentes cerebrovasculares, ¿no? En estos casos, lo que nosotros hacemos es tratar de hacer un manejo antitrombótico, es decir, evitar sobre todo el evento embólico, ¿no? Y los pacientes con fibrilación auricular no valvular tienen un riesgo de padecer una ACV 5 veces mayor que la población general, ¿no? Se han identificado factores de riesgo clínicos y ecocardiográficos. ¿Cuáles son los factores de riesgo clínico para hacer ACV? Bueno, los antecedentes, ya que ya haya tenido un ACV previo isquémico, ¿no? Una embolia sistémica, la edad, más de 75 años, la hipertensión arterial, la diabetes
La cardiopatía estructural es decir que tenga insuficiencia cardíaca o no, pero si tiene insuficiencia cardíaca, esto aumenta el riesgo, ¿no? Son los factores de riesgo clínicos más importantes. Y los factores de riesgo ecocardiográfico, la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, es decir, una fracción de eyección por debajo de 40%, ¿no? Fíjense, todo esto me habla a mí de que la persona que tiene fibrilación auricular tiene un riesgo mucho más alto que la que no tiene, ¿no? Y nosotros utilizamos en la actualidad este score o esta escala que se llama CHATS o CHATS-PAS, es la otra, ¿no? Que me dice a mí que si tiene si tiene, por ejemplo, vamos a ver escala a escala, ¿no? Que si tiene insuficiencia cardíaca, la edad, diabetes, tuvo una CB, por ejemplo, ¿no? Si tiene 0, riesgo bajo, 1 o 2, riesgo moderado, y más de 2, riesgo elevado de tener un evento embólico, ¿no? Es un acrónimo anglosajón que otorga un punto a la presencia de insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, edad más de 75 años, diabetes, y 2 puntos por ACV previo, ¿no? Una puntuación de más de 2 representa un riesgo de ACV, ¿no? Lo suficientemente elevado como para requerir anticoagulación, como para indicar anticoagulación. Entonces, una persona que, fíjense ustedes, que tenga 2 como mínimo, ya a partir de ahí, el riesgo elevado de tener una ACV. Entonces, por lo tanto, ¿no? Estos son CHATS, insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, hipertensión, edad, diabetes, stroke, a cada uno se le da un puntaje. ¿Sí? Sexo femenino, 1. ¿No? Edad de 65 a 74, porque las mujeres debajo de 65 tienen mucho menos riesgo. De todas formas, esto es lo que nosotros sumamos: paciente con FA que tiene hipertensión arterial, más de 75 años, diabetes, tiene 3 elementos. Si tuvo un accidente isquémico, tiene 6 puntos. Es decir, con más de 2 puntos, el riesgo de repetir la ACV es muy alto. Entonces, requiere anticoagulación. Tiene indicación de anticoagulación, ¿no? ¿Con qué se anticoagula? Esto es riesgo embólico, no es tratamiento de la arritmia, ¿no? Pero forma parte del tratamiento del manejo del paciente con fibrilación auricular. Bueno, lo que se utilizan, bueno, los anticoagulantes orales, antagonistas de la vitamina K, que puede ser warfarina o acenocumarol. El objetivo es llevar a un RIN de 2,5 a 3,5, de 3 o menos de 3 es lo ideal para evitar el sangrado, ¿no? Se puede utilizar aspirina, clopidogrel, aspirina 100 miligramos día, clopidogrel 75 miligramos día. Algunas combinaciones de aspirina con clopidogrel andan bastante bien. Ojo con el clopidogrel porque puede llegar a producir plaquetopenia y a veces esta asociación puede aumentar el riesgo de sangrado. Y después tenemos los otros anticoagulantes, los inhibidores, digamos, antagonistas de los factores 10 activados, ¿no? Y 2 activados: la digatrán, apixaban y rivaroxaban. La digatrán 150 miligramos cada 12 horas, el apixaban 5 miligramos cada 12 horas y el rivaroxaban 20 miligramos día, ¿no? Los antagonistas de la vitamina K, el acenocumarol se comienza con 4 miligramos, después 2 miligramos y se da 1 miligramo por día en horas de la tarde, y se controla después de las 72 horas el tiempo de protrombina o la concentración de protrombina o el RIN, ¿no? Si el RIN está entre 2.5 y 3 es el RIN objetivo, ¿no? Y se van titulando las dosis, normalmente entre 2 miligramos día o 1 miligramo día, o alternar 2 y 1 para llegar a este objetivo terapéutico. El riesgo de sangrado también hay que evaluar el riesgo hemorrágico en nuestros pacientes con una escala que se llama CASBLIT, ¿no? Que, bueno, estas son las letras: fíjense, hipertensión sistólica de más de 160, anomalía de la función renal hepática, ojo con los anticoagulantes. El stroke o ACV previo también es uno de los factores de riesgo, sangrado previo. Entonces, fíjense ustedes que si una persona tiene un CASBLIT por arriba de 3, tiene un riesgo elevado de sangrado. Entonces hay que evaluar siempre en estos pacientes riesgo-beneficio. Acá ya hay que explicarle cuando se le va a dar el anticoagulante, ¿no? ¿Por qué y cuáles son los riesgos que puede tener? Y ya en base a esto sabemos si tiene un riesgo muy alto de sangrado, obviamente la indicación tal vez no sean los anticoagulantes comunes, ¿ya? Por ejemplo, porque la habilidad del RIN es uno de ellos,
¿no? Entonces se utilizaría gabapentin, apixaban o rivaroxaban, que son drogas nuevos anticoagulantes. Bueno, después tenemos que hay algunos predictores independientes de embolias, sobre todo por eco transesofágicos, son la presencia de trombo en la aurícula izquierda y algunas placas en la arteria, en la aorta, placas complejas en la aorta, ¿no? O también el contraste espontáneo y las velocidades bajas, ¿no? En la orejuela izquierda, una velocidad de menos de 20 centímetros por segundo. Eso significa que hay rémora o hay estancamiento de sangre, digamos, en la orejuela izquierda, y eso predispone a la trombosis, obviamente predispone a desprendimiento de trombo, convertirse en un émbolo e impactar en una arteria cerebral. Bueno, ahora vamos a hablar del aleteo auricular, ¿no? Que acá hay un ritmo auricular regular a 300 por minuto, ¿no? Y el ritmo auricular es 300 por minuto. Normalmente el nódulo auriculoventricular produce un ritmo, un bloqueo, ¿no? Que suele pasar uno cada 2 estímulos, entonces la frecuencia cardíaca anda alrededor de 300 por minuto, de 150 por minuto, ¿no? Las ondas F, que son las ondas de aleteo, F mayúscula, ¿no? Negativas en diente de sierra, en la cara inferior del electrocardiograma, es la variedad típica o tipo 1, ¿no? Que tiene una macro reentrada en la aurícula derecha, ¿no? Que es antihoraria. Después tenemos la tipo 2, las ondas F, es positiva en la cara inferior, hay una rotación horaria. Las dos son, desde el punto de vista terapéutico, se comportan igual. Si no hay bloqueo, ojo, si no hay bloqueo, la frecuencia cardíaca sería de 300 por minuto, y hay que tener cuidado en los síndromes de preexcitación, sobre todo en el Wolf. Con frecuencias tan elevadas pueden desencadenar, otra arritmia más grave, por ejemplo, una TB o FB, ¿no? En el aleteo auricular típico, el impulso circula alrededor del anillo tricuspidio y de la aurícula derecha en sentido horario o antihorario. Cualquiera de los dos son frecuentes. Bueno, y esto es como se ve, fíjense en D2 como se ve. 1, estas serían las ondas F. Y cuando el bloqueo es fijo, fíjense ustedes, los RR son regulares. A veces el bloqueo AB es variable, entonces se parece a un aleteo, porque los RR son irregulares. ¿Está? Se nota bien como un diente de sierra las ondas F mayúsculas. Fíjense ustedes en D3, ¿no? Bueno, acá tenemos un aleteo auricular con conducción 1-1. Fíjense la frecuencia que tiene. Bueno, el tratamiento responde a cardioversión eléctrica a baja energía, 50 a 100 joules. La estimulación auricular, bueno, puede ser colocamos un marcapaso y producimos se llama estimulación auricular intraesofágica o endocavitaria, sobreestimulación auricular, ¿no? La cardioversión farmacológica es poco eficaz. La amiodarona, sotalol, quinidina, flecainina y propafenona son poco eficaces en el manejo del aleteo. Para controlar la frecuencia ventricular, bueno, podemos utilizar betabloqueantes a las mismas dosis que habíamos dicho anteriormente. Verapamil o diltiazem, ojo con el verapamil o diltiazem en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o que conocemos que tienen miocardiopatía o fracción de eyección disminuida, ¿no? La amiodarona sí podemos usar. Y después, ablación con radiofrecuencia en la zona del istmo como tratamiento definitivo en los casos que sean recurrentes, digamos. Ahora vamos a hablar 5 minutitos creo que me queda poco slide de esta arritmia, y después sí, poquito. Bueno, ahora nos quedan dentro de las
taquicardias supraventriculares, hablamos del aleteo, de la fibrilación auricular, de la taquicardia auricular multifocal o el ritmo auricular caótico, la taquicardia sinusal. ¿Qué más hablamos? Bueno, y la EPA. La taquicardia supraventricular o taquicardia paroxística supraventricular también se llama, pueden ser de la unión auriculoventricular típica o atípica, ¿no? O por una vía accesoria, por reentrada ortodrómica o antidrómica, cualquiera de las dos. ¿Cuáles son los criterios de las cuatro, digamos? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico de esta taquicardia supraventricular? El QRS es angosto, ¿no? A menos que exista un bloqueo de rama preexistente, es decir, QRS angosto, ¿no? Poca variación del intervalo RR, prácticamente no hay variación, RR son regulares, la frecuencia cardíaca más de 120 y ausencia de onda P que preceda al QRS durante la taquicardia, ¿no? Ausencia de onda P que preceda al QRS durante la taquicardia, es decir, taquiarritmia con QRS angosto, con RR regular y no veo la onda P. Taquiarritmia con QRS angosto, con RR regular y no veo la onda P, ¿no? Esas son las taquicardias supraventriculares. Bueno, estas taquicardias supraventriculares regulares pueden ser con RP corto, ¿no? RP, hasta la R y la onda P está después, ahora vamos a ver. Todo lo que deprima la conducción nodal, maniobras vagales, adenosina, bloqueantes cálcicos, beta-bloqueante, digoxina. Y taquicardia supraventricular con RP largo, bloqueantes cálcicos o beta-bloqueantes. Bueno, la ablación selectiva de la vía lenta, esto tiene una vía lenta y una vía rápida, ¿sí? Por radiofrecuencia tiene 98% de éxito en este tipo de arritmia. Fíjense ustedes, ¿no? Una persona que ustedes miran hasta la hora, fíjense ustedes, tiene una frecuencia cardíaca de 150 por minuto, fíjense la onda P como se ve. ¿Ven? La onda P después del QRS y es negativa encima, o sea que significa que se estimula por una vía rápida, ¿no? Y se va por una vía más lenta hacia arriba, ¿no? Se estimula la aurícula. Fíjense ustedes, ¿no? Frecuencia rápida, maniobra, ¿no? En este caso era una señora joven, 35 años, una cosa así, no tenía soplo carotidio, no tenía ningún otro problema, maniobras vagales, fíjense ustedes. Inmediatamente, fíjense ustedes, hasta por ahí, hasta se ve la hora, ¿no? 11:28, una cosa así, 22 de junio, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, revierte ritmo sinusal inmediatamente, ¿no? Después tenemos este tipo de arritmia que serían las mismas, ¿no? Taquicardias regulares paroxísticas, el QRS estrecho. Hay un mecanismo de reentrada en los nódulos, el nódulo B que funciona como un circuito, ¿sí? Viene el estímulo, se divide y funciona como un circuito. Son más del 75% de las taquicardias supraventriculares no asociadas al Wolf, se presentan en forma paroxística con palpitaciones, mareo, síncope, disnea, fatiga o dolor torácico, de acuerdo a la edad y a la tolerancia. En general estas son bien toleradas. La frecuencia cardíaca está entre 120 y 250 por minuto, ¿sí? Normalmente 360 y 180, que es lo que habíamos visto acá. ¿Ah? La edad es media de 30 a 50 años, ¿no? La taquicardia intranodal 60% de relación AB1-1 y taquicardia mediada por una vía accesoria oculta. Esta es cuando hay Wolf. Este es el mecanismo, si quiero después le explicamos. ¿Cómo se ve esto? Se ve una taquiarritmia con QRS angosto, con RR regular y la onda P se suele ver después del QRS. ¿Sí? De vuelta, taquiarritmia con QRS angosto con RR regular. Bueno, este otro tipo, fíjense ustedes, miren la onda P, las características que tiene, y tiene otra particularidad. La taquicardia de la unión AB no paroxística.
Este es otro tipo de arritmia, taquicardia de la unión AB, ¿no? Estos son los famosos ritmos ilioventricular acelerados, también se llaman, ¿no? Porque no tienen onda P, fíjense, el QRS ya es distinto, ¿no? Nacen en la unión auriculoventricular, no son supraventriculares, ¿sí? Y la frecuencia anda alrededor de 80 a 120 por minuto. Bueno, ¿cuáles son las variantes de reentrada intranodal que podemos tener que, bueno, según la vía de conducción anterior, si cuando se conduce por la vía lenta o por la vía rápida, cómo se ven cada una de las particularidades, digamos, la activación auricular, ¿no? O sea, la onda P, ¿no? Puede ser, fíjense ustedes, cuando es lenta se ve antes del QRS, cuando es rápida, cuando va por la vía rápida se ve después del QRS. Bueno, taquicardia paroxística supraventricular con macro reentrada usando una vía accesoria, ¿no? Estas son las famosas taquicardias reciprocantes de la unión, ¿no? Pueden utilizar el electrocardiograma en ritmo sinusal puede ser normal o puede mostrar un Wolf, digamos una preexcitación, tiene una vía anómala en líneas generales, ¿no? Síndrome de preexcitación oculto, ¿no? Cuando tiene un ritmo sinusal normal, puede tener un síndrome de preexcitación oculto, ¿no? Algunas veces, de acuerdo a cómo se estimula, nosotros podemos ver que de acuerdo a la frecuencia cardíaca, el PR algunas veces se va acortando o se va alargando. Eso tiene un nombre, se llama síndrome del acordeón o algo así. Y cuando se va alargando, cuando se va acortando el PR cuando se va acortando, comienza a aparecer la onda delta. Bueno, la frecuencia cardíaca está entre 150 y 250 por minuto. La onda P se inscribe detrás del QRS y se ven fácilmente. Los intervalos RP son más cortos que los intervalos PR, pues la conducción retrógrada del impulso a través de las accesorio AB es más rápida que la propagación anterógrada. Suele haber una alternancia de los complejos QRS, con la presencia de onda R' en B1 y de pseudo S en la cara inferior es un signo de alto valor predictivo para este tipo de arritmia. Esas son las famosas arritmias del Wolf, ¿no? Si con maniobras vagales o administración de adenosina endovenosa aparecen una más onda P que no van seguido el QRS, excluye la vía accesoria. Es decir, nosotros podemos hacer diagnóstico de una vía accesoria, sobre todo de un Wolf, si aparecen una o dos ondas P bloqueadas. En la taquicardia ortodrómica, la rama anterógrada es el circuito AB normal y la retrógrada, la vía accesoria, es al revés que en la antidromia. En realidad, lo único que tenemos que conocer es que puede aparecer son taquiarritmias con el QRS un poco más ancho, son las famosas taquiarritmias preexcitadas. Vamos a ver si tengo algún electro por acá. Después les voy a mostrar electros que se ven claramente como el QRS es un poco más ancho. Con el tratamiento de estas maniobras, de todas las taquicardias paroxísticas supraventricular, maniobras vagales, ¿no? Habíamos dicho cuáles eran, vimos cuáles son las contraindicaciones, si se quiere, cada una de ellas. Podemos utilizar verapamilo, adenosina, en realidad es adenosina primero, después verapamilo. Esto yo usaba antes verapamilo porque tenía más acceso a verapamilo que la adenosina. Ahora tengo adenosina y verapamilo, ¿no? Es decir, la adenosina son 6 miligramos en bolo, rápido, que se puede repetir, digamos, ¿no? Esto va diluido en 20 mililitros de solución fisiológica. Esto tiene un efecto rápido de menos de 20 segundos. Se bloquea una asistolia de pocos, un segundo o dos, y toma el ritmo sinusal, ¿no? Lo mismo que en verapamilo, viene una polita de 10 miligramos, se hace 5 miligramos endovenoso y también se puede hacer 5 miligramos y masaje del seno. Podemos utilizar amiodarona o digoxina en algunas circunstancias. El verapamilo y esto, siempre cuando ustedes usen un bloqueante cálcico
verapamilo o diltiazem para el tratamiento de una arritmia o que piensen en usar, tienen que averiguar si no tiene disfunción miocárdica, si tiene clínica de insuficiencia cardíaca o no, porque si tiene clínica de insuficiencia cardíaca o tiene historia de disfunción ventricular, sistólica fundamentalmente, ustedes le hacen cualquiera de estas y van a empeorar. Entonces, mejor utilizar en estas circunstancias y que no tenga contraindicaciones, mejor utilizar amiodarona o digoxil. Bueno, cuando hay compromiso hemodinámico, cardioversión eléctrica, y si esto se persiste, podemos utilizar lo que se llama la ablación por radiofrecuencia. Es decir, se busca por extraestímulo, se busca la vía anómala y se hace una ablación, se corta la vía anómala por radiofrecuencia. Bueno, la amiodarona, ¿cuáles son las indicaciones? Fundamentalmente, taquiarritmias supraventriculares, ¿sí? Obviamente, también se indican las arritmias ventriculares, vamos a ver después, sobre todo en la que tienen reentrada nodal, el aleteo y la fibrilación auricular, y en los que tienen síndrome de Wolff-Parkinson-White también está indicada la amiodarona. Bueno, ¿y acá qué se ve? ¿Se ven estos latidos que son normales o no? Son reentradas eso. Bueno, estos son extrasístoles ventriculares. Este es el motivo de la clase que viene. Así que vamos a suspender acá. ¿No? Latido anticipado con QRS ancho, onda T oponente, que nos han precedido de onda P. Esto es por definición una extrasístole ventricular. ¿Sí? Fíjense ustedes. Esta es una dupla, este es una extrasístole ventricular, esta es una dupla, y acá no hay nada. ¿Sí? O sea que nos vemos el viernes con arritmias ventriculares y tengo por lo menos unos 10 casitos clínicos para discutir. Ah, no, voy a poner yo en la plataforma para discutir el viernes. Nos vemos. Hasta luego, hasta acá llegamos. Hasta luego, profe. Adiós. Chao, profe.